establecimiento. Liderazgo político de las mujeres. Comunicación política 2.0. Si le pega, no se deje, mija. El que pega una, pega varias veces. Digamos, no a la violencia de género. Con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, garantizar su acceso a una vida libre de violencia, favorecer su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, fue promulgada el 1 de febrero de 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley nació también con el objeto de garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su creación, a decir de InMujeres, obedeció a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que contenga las disposiciones y condiciones legales para brindar seguridad a todas las mujeres del país, sin ser exclusiva de una localidad, sino aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los 3 ámbitos de gobierno, en los cuales se aplicarán las políticas públicas necesarias para dar respuesta a las demandas de la población, permitiendo, por supuesto, la concurrencia legislativa para que las entidades federativas tomen las acciones conducentes. La importancia de esta ley radica en que establece los lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el Estado intervendrá en todos sus niveles de gobierno para garantizar y proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Pero qué principios orientan la aplicación de esta ley? Las políticas públicas federales y locales en materia deben regirse por los principios de igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. ¿Cuáles son los tipos de violencia contemplados en esta ley? Violencia familiar. La ley la define como acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o por afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Violencia laboral. La ley la define como negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, amenazas, intimidación, humillaciones, explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. Artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Violencia docente. La violencia docente son las conductas que violentan a las alumnas en el contexto escolar, como pedirles que no usen faldas cortas o prendas que supuestamente son provocativas, no tomar en cuenta sus opiniones durante la clase, dar ejemplos sexistas para explicar algún tema, limitarles el acceso a los estudios, el acoso u hostigamiento por parte de compañeros e incluso de profesores. La ley la define como conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infligen maestras o maestros. Artículo 12 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Violencia en la comunidad. La violencia en la comunidad se presenta en lugares públicos, la calle, transporte, el parque, etc. Y comprende los piropos, los tocamientos y las insinuaciones, esas que te hacen sentir mal. El trato discriminatorio por ser mujer en los servicios considerados masculinos también es violencia comunitaria. Otro ejemplo de esta violencia es la negación de tu libre tránsito y acceso en bares, tiendas, deportivos, clubes, así como a tu participación en festividades, actividades o tomas de decisiones comunitarias. La ley la define como actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Artículo 16 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Violencia institucional. La violencia institucional es imponer, negar o condicionar el ejercicio de tus derechos humanos en los servicios públicos, como imponerte un método anticonceptivo o no darte información objetiva de los procedimientos y consecuencias. Cuando al denunciar a la o a el servidor público, quien duda de tu palabra y te responsabiliza de la violencia que has vivido, no respeta tu privacidad y confidencialidad. Te dicen, no se queje, es su marido, regrésese a su casa, no lo haga enojar, usted lo provocó. Esos son ejemplos de violencia institucional. Cualquier trato o comentario que recibas en una institución pública y que atente contra tu dignidad humana, como que te digan, si bien que le gustó, aguántese, la matriz solo sirve para dos cosas, para dar hijos o problemas. Ese trato, esos comentarios son ejemplos de violencia institucional. La ley la define como actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Violencia física. La violencia física se refiere a todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo de la mujer, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de la mujer agredida. Golpes, fracturas, torceduras, cachetadas, empujones, daños en el cuerpo. Estos son algunos ejemplos de daños intencionales sobre el cuerpo de una mujer y forman parte de la violencia física. La ley la define como cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Artículo 6, fracción 2 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Violencia psicológica. La violencia emocional o psicológica se refiere a aquellas formas de agresión reiterada que no inciden directamente en el cuerpo de la mujer, pero sí en su psique. Se incluyen aquí prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, burlas, actitudes devaluatorias de abandono y que provoquen en la mujer deterioro, disminución o afectación a su estructura de personalidad. Calladita te ves más bonita. La mujer al volante es un peligro constante. Eres una tonta. No sirves para nada. Tenías que ser mujer. Estas son frases que las mujeres escuchan en algún momento de su vida y que forman parte de la violencia psicológica. La ley la define como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipía, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas,
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Artículo 6, fracción 1 de la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Violencia patrimonial. Quitarte tu dinero, romper, esconder, robar o vender sin tu permiso tus objetos de valor, como tu televisión, tu radio, tus aretes, etc. O así como tus documentos personales, como el acta de nacimiento, el pasaporte, la cartilla de seguro social, etc. Y de bienes como escrituras, becas de estudio o apoyos económicos, la pensión, etc. Estos son ejemplos de violencia patrimonial. Esta afecta tus recursos necesarios para satisfacer tus necesidades. Estos son solo algunos ejemplos. La ley la define como cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, de derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Artículo 6, fracción 3 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Violencia económica. La violencia económica se refiere a aquellas formas de agresión que el hombre puede ejercer sobre la mujer a partir de o con el fin de controlar tanto el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar o bien la forma en que dicho ingreso se gasta, como la propiedad y uso de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio de la pareja. No aportar dinero intencionalmente para atender las necesidades de salud, educación, alimentación de las y los hijos menores de edad, las tuyas, así como la manutención de la casa, los gastos de agua, luz, gas, etc. Esos también son ejemplos de violencia económica. No dejarte trabajar, controlar el ingreso familiar, recibir un salario menor en comparación con los hombres por un igual trabajo, también es violencia económica. La ley la define como toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. Artículo 6, fracción 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Violencia sexual. La violencia sexual se entiende como toda forma de conducta consistente en actos u omisiones ocasionales o reiterados y cuyas formas de expresión incluyen inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para control, o sea, los celos, manipulación o dominio de la mujer y que generen un daño. Tocamientos, insinuaciones, acercamientos no deseados, la introducción forzada y sin tu consentimiento del pene, dedos o algún otro objeto por cualquier persona o tu pareja incluso. Limitarte, negarte o imponerte la anticoncepción o el embarazo, infectarte intencionalmente de una enfermedad de transmisión sexual, también son ejemplos de violencia sexual. También se considera como violencia sexual la prostitución forzada, la trata de personas con fines sexuales, la mutilación genital, así como las revisiones forzadas para asegurar la virginidad, el no embarazo y o la fidelidad. La violencia sexual influye de manera negativa en todas las áreas de la vida y limita tus derechos sexuales. La ley la define como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Artículo 6, fracción 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Violencia feminicida. La violencia feminicida es la violencia extrema que elimina los derechos humanos de las mujeres.
la violencia extrema que promueve el odio hacia ellas y que incluso puede llegar hasta el asesinato. Para Marcela Lagarde, el feminicidio no solo se trata de un homicidio de mujeres, sino ante todo es un crimen de odio contra las mujeres. El conjunto de formas de violencia que en ocasiones concluyen en asesinatos o suicidios y además que ocurren ante la inexistencia o debilidad del Estado de Derecho, donde se reproduce la violencia sin límite y los asesinatos no se castigan. Para Lagarde, se trata del conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas en un contexto de fractura del Estado de Derecho que se traduce en impunidad. Los asesinatos de mujeres generalmente son el acto culminante de una serie de vejaciones cruentas que ya han vulnerado previamente diversos derechos de las mujeres e infligido agresiones como abusos verbales y físicos, tortura, esclavitud sexual, incesto, abuso sexual infantil, pasando por la agresión psicológica, el hostigamiento sexual, la violación, la privación de la libertad y otras, por lo que son el eslabón final de una cadena de abuso y terror contra las mujeres. Se reconoce en el estudio Violencia Feminicida en México, elaborado en 2012 por la Cámara de Diputados y Mujeres y ONU Mujeres, estos tipos de violencia feminicida. El informe completo lo puedes consultar en vidasinviolencia.inmujeres.gov.mx /CITES /default /files F05-1 feminicidio 1985-2010 nal.pdf. O bien, pues escribes ahí en el buscador de internet Vida sin Violencia en Mujeres y te vas al centro de consulta o a documentos, ¿verdad? Y buscas el informe completo. Se llama Violencia Feminicida en México, elaborado en 2012 por la Cámara de Diputados, InMujeres y ONU Mujeres. A la violencia feminicida, la ley la define como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y pueden culminar en el homicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres. Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué acciones se establecen para atender los diferentes tipos de violencia de género? ¿Qué es el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Qué son los refugios a víctimas de violencia y las órdenes de protección? ¿Quiénes las aplicarán? ¿Qué es el empoderamiento de las mujeres? ¿Qué es misoginia? ¿Qué es perspectiva de género? ¿Qué es la alerta de género? ¿Cuándo y quién la emite? La respuesta a estas y otras preguntas se presentan en una edición especial de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyos artículos se han reorganizado para responder a las preguntas más usuales desde su promulgación. Puedes consultar esta presentación digital elaborada por InMujeres en http://cedoc.inmujeres.gov.mx. También puedes consultar la versión original de la ley en el sitio de la Cámara de Diputados, en su sección de leyes federales, o bien escribir a esta dirección: http://www.diputados.gov.mx. Recuerda que para que te empoderes y transites de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, necesitas ejercer el poder democrático que emana del goce pleno de tus derechos y libertades, y para ello conoce tus derechos y apóyate en las redes sociales para comentar y compartir las leyes en defensa de tus derechos. Si quieres el podcast de esta cápsula, lo puedes bajar de internet. Escribe en tu buscador www.spreaker.com/user/83656563
y luego de dar Enter, da clic en Episodios. Escoges tu cápsula y dale clic al título. Luego donde dice descargar y listo. Podrás escucharla en tu USB, en tu coche, en tu celular, en tu estéreo. También puedes apoyar tu capacitación o simplemente pasarlo antes de la junta y comentar el contenido de la cápsula brevemente. Para que te enteres de la programación de estas cápsulas, agrégate a Voz de Mujer en Facebook, donde podrás comentar, mandarnos tu opinión y si te están sirviendo para fortalecer tu liderazgo político. Gracias por sintonizar Voz de Mujer, la radio con equidad de género en la web 2.0 que se transmite en MixLR y en la página de la Secretaría de Igualdad de Géneros del PRD. Si le pega no se deje, mija. El que pega una, pega varias veces. Digamos, no a la violencia de género. Fortalecimiento. Liderazgo político de las mujeres. Comunicación política 2.0.